Vivimos en un mundo cada vez peor, varón. Cada vez está peor. Mientras los cristianos estén sentados en las cómodas bancas de sus iglesias y no salgan a compartir el evangelio obedeciendo a Jesucristo, que dice salir por todas partes a compartir el evangelio, la maldad va a crecer. ¿Y quién crees tú que se va a señalar como responsable? Al que conocía la palabra de Dios y no salió a compartirla. Esa es una realidad, ¿verdad? Por eso cada vez que tú recibas palabra de Dios, es para que la compartas. La finalidad de yo instruirte a ti, varón, es de que tú instruyas a otro. Esa es la finalidad. El diablo ha metido el entendimiento de que solamente los predicadores, pastores o sacerdotes que se graduaron en una universidad bíblica o en un seminario son los únicos autorizados, y no es cierto, varón. Y te lo voy a decir con la evidencia de la misma palabra de Dios. Jesucristo, cuando liberó de una legión de demonios a un hombre que estaba poseído por esa legión de demonios, allá en la región de Gádara, el gadareno, como se conoce aquí la palabra de Dios, ya estando el gadareno limpio, libre de todo demonio, el gadareno quiso seguir a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: no, mejor ve y cuéntale a tu familia las cosas que Dios ha hecho contigo. Ojo con lo que estoy diciendo. Muchos van a pensar: pues se fue con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con la familia. A lo que se refería Jesucristo es: cuando tú aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, varón, tienes un Padre, que es Dios. Ahora sí, ese Padre es tu Dios. Ese Dios todopoderoso es tu Padre. Y si Él es tu Padre y es mi Padre también, yo, Adrián Valdés, entonces tú eres mi hermano, porque somos hijos del mismo Padre. No es en el tono o en el son burlesco que el diablo quiere poner, de que eres hermano, no. Eres hermano, ¿por qué? Porque tenemos un mismo Padre, varón. Diferente mamá, pero el mismo Padre. El diablo quiere meter de que, no, ¿cómo que diferente mamá? Si ahí está la Virgen María. No, señor. La Virgen María era la madre terrenal de Jesucristo, porque Jesucristo era mitad hombre y mitad Dios. Y nosotros tenemos esa mitad Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, varón. Pero quiero aclararlo: nuestro único Señor y Salvador. Nosotros tenemos una madre biológica, un padre que, más bien dicho, vamos a llamarle progenitor, porque verdaderamente nuestro Padre es Dios. Él es el único que digno de llevar ese nombre, Padre. Por eso los que están en Cristo Jesús, ojo, y únicamente los que tienen a Jesucristo como su único Señor y Salvador, pueden decir: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, refiriéndote al que está en el cielo, porque también la palabra de Dios menciona que hay otro Padre, ¿sí sabes? ¿Quién creen ustedes que es? Satanás. El padre de la mentira y del engaño, exactamente, el diablo. Exactamente así es. Así que cuando tú dices Padre nuestro, el diablo va a decir: presente. Ups. Pero si tú tienes a Jesucristo como el único Señor y Salvador, cuando dices Padre nuestro, Dios es el único que dice presente. El diablo no tiene por qué decir presente, porque ya no es tu padre. Será el padre de mentira y de engaño para muchos. Así que no sé por qué Dios me está poniendo a aclarar esto, porque el diablo se esconde detrás de muchos recovecos
Pues esto no se lo sabían muchos. Es más, te lo hablo con franqueza. Ni yo tampoco lo había meditado así. Hasta ahorita que Dios lo está poniendo en mi corazón. Por eso oramos, para que sea Dios quien hablara. ¿Se acuerdan que así lo oramos? Que sea Él que nos dé sus instrucciones. Entonces, cuando Jesucristo no es tu único Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Juan 1:12 ahí lo dice bien claro. Juan capítulo 1, versículo número 12 dice que hay dos requisitos muy importantes. Dice que si recibieres, número 1, recibir a Cristo. Número 2, si creyeres, que si creyeres a Jesucristo, que le creas, que creas en Él, es muy diferente que le creas a Él. ¿Estamos entendiendo? Creer en Cristo es muy diferente a creerle a Cristo. Muchos pueden creer en Cristo, pero una cosa muy diferente, y muy pocos serían los que creen, le creen a Jesucristo, le creen. Quieren que les dé la evidencia de esto que les estoy diciendo. Bien sencillo, varón. Jesucristo dice, Él es el camino, y que nadie va a Dios Padre sino a través de Cristo. Y el católico no puede decir eso, porque tiene a María, tiene a San Judas, tiene a San Pablo, tiene a San Pedro, tiene a San Chucho, tiene a San Judo, tiene a San Cayetano, tiene a San Filimón, tiene a todos los santos habidos y por haber. Entonces, para un católico, Jesucristo no es su único Señor y Salvador, así que no es Jesucristo el camino. Para el católico. Y no es que esté hablando mal de los católicos, ¿verdad? No. Sino que vamos a poner las cosas como son. Un católico puede decir, sí, Jesucristo, yo creo en Jesucristo, sí, pero no le crees a Jesucristo cuando te dice que Él es el camino. Sí le creo a Jesucristo cuando dice que Él es el camino. Bueno, entonces, ¿por qué andas en otro camino adorando a la Virgen también? Porque en el momento que Jesucristo dice, nadie viene a Dios Padre sino a través de mí, es para que te olvides de todo mundo y nada más te enfoques a Jesucristo. Ahora, si yo te dije hace un momento que muy pocos son los que le creen a Jesucristo, muchos creen en Jesucristo, pero muy pocos le creen a Jesucristo. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque el católico es mayoría o es minoría en el mundo. Díganme, pregunto. ¿El católico es mayoría o minoría? Mayoría, exactamente así es. Entonces son más en el mundo los que no tienen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Son más en el mundo los que dicen, yo creo en Jesucristo, pero no le creo que sea el camino. Porque si tú tienes a Jesucristo como el camino, varón, se tiene que demostrar con los pelos de la burra en la mano, para que mejor me entiendas. O sea, tienes que demostrarlo con hechos. Porque es muy fácil hablar. De lengua me echo un taquito bien rico y le pongo cebollita y cilantro y salsa y chile chipotle y cosas así. De puente. Así que de lengua todos nos echamos un taco, ¿verdad que sí? Por eso es muy difícil para muchos encontrar la diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo. ¿Ya se dieron cuenta que no es lo mismo creer en Cristo y creerle a Cristo? Porque muchos creen en Cristo pero no le creen. Y el que cree en Cristo y le cree a Cristo es porque lo tiene como su único Señor y Salvador. Bien. Ahora ahí viene lo mero bueno. Las señales, varón. Porque hay mucho Pinocho, ¿verdad que sí hay mucho Pinocho? Que dice que yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Y no es cierto, no. Ahora vienen las señales, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que hablar de señales, varón? ¿Será que Dios mismo sabe que el ser humano es Pinocho? La mayoría.
Ahí está, el católico dice que es cristiano, ¿sí sabías tú eso? Pero no se le ve predicando la palabra de Dios, ni andando por todas partes llevando el evangelio de Jesucristo. No, pues pinochos, hay muchísimos. Aún cristianos, varón. Muchos no saben qué significa ser cristiano. Muchos piensan que ser cristiano es recibir, o como dicen ellos, aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Lo confiesas y chirrin chin chin, ya eres cristiano. Hurra, hurra, ya voy a la macroplaza, soy cristiano. Y no es así, varón. No es así. ¿Ser cristiano qué es? A ver, alguien que me puede decir. Sí, a ver, dígame. Aprender la palabra de Cristo y difundirla a los demás que lo necesitan o que lo enseñan. Exactamente. Aprender y difundirla. Aprender y ejercerla, ¿no? Está bien, es lo mismo. Difundirla es una cosa muy diferente a ejercerla. Ahí vemos todas las iglesias cristianas que la difunden pero no la ejercen. Porque si Jesucristo dice vaya por todas partes y prediquen mi evangelio, ellos dicen no, yo aquí me quedo. Entonces una cosa es difundirla y otra cosa es ejercerla. Entonces, aprenderla, difundirla y ejercerla. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, bien, por eso vienen señales, ¿verdad? Marcos, capítulo 16, versículo 17. Nos dan las señales, varón. Y yo lo siento por si alguno se siente incómodo por las señales, pero bueno, las señales se les instruye a ustedes para que ustedes se pongan las pilas, ¿verdad que sí? Es que mira, varón, tú vas a decir, bueno, ¿y qué gano yo con ser cristiano? Pues ganas todo, varón, porque tienes una protección muy importante de Dios sobre tu vida. Eso es muy importante, pero más importante todavía es de que te conviertes en hijo de Dios. De ser hijo de Dios no es lo mismo que ser hijo de Juan Pérez. ¿Verdad que sí? Es un mundo de diferencia. Ser hijo de Dios, ahora tienes un Padre que se llama Dios, es Dios, más bien dicho. Bueno, Marcos capítulo 16, versículo número 17 nos dice las señales. Vamos a ver. Y agárrense porque los canutazos van a estar bien tremendos. ¿Verdad? Y es que sí, está bien difícil, ¿verdad? ¿Capítulo qué dijo? Capítulo 16, versículo número 17 de Marcos. El Evangelio de Marcos. Fíjate bien cómo está diciendo. Y estas señales seguirán. Seguirán, o sea, donde te muevas, ahí vienen las señales contigo. Seguirán. Donde quiera, ahí vienen las señales, ¿verdad? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. O sea que no es para cualquiera. Por eso en el principio, varón, yo les quise hacer la diferencia entre los que creen y los que dicen creer. Entre los que creen en Cristo y los que le creen a Cristo, que es un mundo de diferencia. Los que creen en Cristo son un mundo de gente. Y los que le creen a Cristo, sí, los cristianos, con eso te digo todo. Habrá un cristiano que no, yo sí le creo. A ver, ya fuiste a predicar por todas partes como Cristo te ordenó. Ah, no, espérame, es que no. No. Sí, no, de veras que nadie la brinca sin guarache. Es bien difícil ser cristiano, ¿verdad? Porque ser cristiano tienes que convertirte en una réplica exacta, fiel y exacta de Jesucristo. Fíjate, muchos le han enseñado, el diablo les ha enseñado de que no, ¿cómo te atreves a compararte con Jesucristo? Pues Él dijo que lo que Él hizo nosotros lo vamos a hacer también.
No me estoy comparando. Él mismo está diciendo, sed como yo, sed santos porque yo soy santo. Él mismo lo está diciendo, que sean como Él. Sean perfectos. Sean perfectos, así como mi Padre es perfecto. No, perfecto Dios, dice el diablo en boca de muchos. Aún yo he escuchado cristianos que dicen, no, Cristo es el único perfecto. Claro, pues es que nosotros somos falibles, esa es la única diferencia. Pero si Él dice que seamos perfectos, tenemos que buscar ser perfectos, varones. Bien sencillo entre ser perfecto y ser imperfecto. Bien sencillo, varones. Mira, ahí te va. Cada vez que se presente una ocasión de caer, simplemente dije no. No. Y por mis pantalones que no. Y me amarro un que no. Una cinta de mis zapatos. ¿Verdad? A que no. Así que, varones, ¿quién quiere ser cristiano? Así de panteras. Ándale, esos son los buenos. Esos son los buenos. Bueno, pues ahí vienen las señales, varón. Porque si no tienes estas señales, no significa que hay broncas contigo, no. Qué bueno que estamos aprendiendo para buscar esas señales. Estamos. Y si no puedes conseguir esas señales, pues sigue intentando. Mientras hay vida, hay posibilidad de éxito. Mientras hay vida, hay manera de corregir. Y esas señales seguirán a los que creen. Fíjate la primera señal. ¿Se dan cuenta cuál es la primera señal? Los que creen. ¿Quién me dice la primera señal? Los que creen. No. Estas señales seguirán a los que creen. Solamente a los que creen, varón. Porque hay muchos que dicen que creen, pero no creen. Como les dije al principio. Dice, primer señal, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Es la primer señal, varón. Y pregúntale allá a las iglesias cristianas que si se puede hablar de demonios, te van a decir, no, Jesús, María y José, no se puede. Aún el cristiano, Jesús, María y José, se le olvida que es cristiano. Ay, Dios santo, no. ¿Sabes qué he escuchado de los cristianos con respecto a este tema? Cuando, ay no, hermano, es que usted nada más se la pasa invocando demonios. Pero ustedes están leyendo, salud. Ustedes están leyendo que no soy yo quien lo está diciendo, ¿verdad que no? Es la misma palabra quien te lo está diciendo. En mi nombre, dice Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Porque el demonio va a buscar hacerte tropezar. Cada vez que viene el demonio de ansiedad, que te pones a temblar, échalo fuera. Cuando sientas esa ansiedad, bro, mira, rodillín es el mejor medicamento. Cuando tú estás de rodillas, Señor, por favor no me dejes caer en tentación. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. No me dejes caer en tentación, Señor. Por favor, no me dejes. Y Dios te dice, pues depende de ti, tú eres el que dice sí o no. Yo voy a poner el que no, pero tú tienes que poner el producto de ave, a que sea no. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. No me dejes caer en tentación, Santísimo Dios. Esa es una de mis oraciones todos los días que le digo, Señor, por favor te lo ruego, estoy en una carne
pero no quiero caer en tentación ni en ningún tipo de pecado. Y líbrame de todo mal, ¿verdad que sí? Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. El problema con los demonios, varón, ahí te va, es de que al momento que tú vas a echar fuera un demonio, el demonio te empieza a meter en tu cabeza razonamientos. Tú no eres santo, te empieza a decir el diablo. ¿No te acuerdas cuando te acostaste con la vecina? ¿No te acuerdas con la noviecilla aquella que tenías? ¿Cómo le diste mandarile lile león? Cuente, ¿verdad que sí? Y es lo que el diablo te va a decir. Te va a empezar a sacar una película de todas tus cosas pasadas, varón, y te las dice. El diablo te las dice. Pero cuando te diga eso el diablo, ¿qué le vas a decir? Soy lavado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Ya fui perdonado y redimido porque Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados. Y ahora Él me ha limpiado con su sangre que derramó en esa cruz siendo inocente. Y el diablo, ¿qué te va a decir? ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, va a empezar a burlar. O sea, te va a querer hacer dudar y tropezar. Y desanimar. Hey, ¿se están dando cuenta de lo que estoy haciendo yo en este momento? Les estoy instruyendo cómo reacciona el enemigo para que prepararlos a ustedes para poder estar instruidos para cuando llegue ese momento, ¿vale? Prevenidos. No, que no te tiemblen las piernitas, varón, cuando el diablo te empiece a hablar. Porque de repente el diablo te empieza a hablar en la voz de un familiar que ya falleció, o te puede hablar en la voz de una persona desconocida, una señora. Es un varón y de repente una señora hablando a través del varón. O sea, son situaciones, varones, que no es porque yo esté hablando de este tema nada más al azar. Les repito, la finalidad de estar tocando este tema es con la única finalidad de que ustedes estén preparados. Y te voy a dar un tip muy especial, varón. Al diablo jamás le tengas miedo, jamás le tengas respeto por nada, porque el diablo te va a querer manipular las cosas, y te va a querer intimidar y te va a querer hacer sentir miserable. Ten cuidado, no caigas en eso. Cuando eso lo haga el diablo, tú vas a decir: soy un hombre lavado con la sangre que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz siendo inocente. ¿Estamos de acuerdo? Así que por ese lado, dejas a un lado la intimidación, que es la única arma que el diablo puede tener en contra tuya, varón. Pero con eso tú le matas el gallo al diablo. ¿Sí estamos entendiendo, varón? Date cuenta que le pisas la cola, por no decirte otra cosa. Le pisas la cola y ¡ay! Le duele. ¿Sí? Entonces, están instruidos, varón. Ya sabes que hay una parte de los hombres que donde más nos duele. Pues haz de cuenta que le estás dando una patada ahí al diablo. No te intimides, ¿ok? Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios, es la primera señal. Yo repruebo, varón, que las iglesias digan: no, aguas con el diablo, porque el diablo es muy astuto. Es muy astuto. O sea, el diablo te hace, te mete unos razonamientos muy convincentes. ¿Sabes qué es lo que dicen las iglesias cristianas el diablo? Dice: no, ¿para qué hablamos? O sea, el diablo disfrazado de pastor o de sacerdote o de siervo, de predicador, de papa, de arzobispo, de obispo, te dice: no, ¿para qué hablamos del diablo? No tiene caso hablar del diablo, mejor vamos a hablar de Jesucristo. Y todos: gloria a Dios, aleluya. Sí, es ¿para qué gastamos tiempo hablando del diablo? Mejor vamos a dedicarle el tiempo a Jesucristo. No invoquemos al diablo ni a sus demonios. Y ya el diablo te hizo burro.
Porque ¿qué estoy haciendo yo con ustedes en este momento? Los estoy, ¿qué? Instruyendo. Y lo que el diablo no quiere es que ustedes sean instruidos. ¿Estamos entendiendo? Lo que el diablo no quiere es que hablen de él. ¿A quién le gusta que hablen mal de ti? ¿A quién de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? A nadie, ¿verdad? Pues al diablo tampoco. Pero qué astuto, tienen en las iglesias cristianas a todo mundo más fumigado que un cucaracho con H24. La verdad que sí. Porque el diablo los hace burros. ¿Quién no cae ante un razonamiento convincente? ¿Para qué hablamos del diablo? No tiene caso. ¿Para qué le ponemos atención? Dice el mismo diablo disfrazado. Pero es importante que tú sepas quién es tu enemigo, porque es el que tú tienes que vencer. Por eso dice aquí bien claro Jesucristo: en mi nombre echarán fuera demonios. Así que en el nombre de Jesucristo te ordeno que te salgas, le dices tú al diablo. ¿Estamos de acuerdo, varón? Y cuando tú utilizas esa palabra de Dios, Dios te va a respaldar. Y si ves una reacción, pues ya estás instruido qué es lo que tienes que hacer si ves una reacción de parte del enemigo. Bien. Segunda señal. ¿Cuál? Hablarán nuevas lenguas. Imagínate. Saca la bazooka, saca la bazooka, saca la bazooka, saca la bazooka. Ándale, saquen la bazooka. ¿Esto es hablar en lenguas? Solo que no. Pero pregúntale a los cristianos si no salen de su rata, bla 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 bla. La tartamudez, creen que es hablar en lenguas. El único que conozco es el pastor en el momento de pedir dinero. Es el único ratata que yo conozco. La neta, varón, es la neta, es la verdad. Hablar en lenguas tiene un candado muy especial. Mira, suponiendo que yo sea uno de ustedes y que estamos en el momento de la oración y que ustedes están orando, Padre Dios, y yo salgo con que guachimori con frijoles y bla 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 bla. Ya me tocó una vez, varón, que el pastor, yo tenía un pastor que me instruyó mucho en el área espiritual, mucho. El diablo lo tocó después ese pastor, pobrecillo, porque pues la lucha era muy grande y pocos eran los que oraban por ese pastor. Pero cuando él estaba bueno y sano, él me instruyó y me dijo: mira, Diana, ven para que me acompañes, y me llevó a donde estaba la congregación. Y me dice: pon mucha atención a lo que va a suceder. Y él empezó a pedir que se hablara en lenguas. Entonces todos empezaron a hablar en lenguas. Y luego me hace la señal el pastor. Todos estaban mirando. Y luego el pastor me dice: sí. Y luego se acercó con una persona y dijo: tú, interpreta lo que estás diciendo en lenguas. Y empezó a hablar pura adoración a Satanás. La interpretación. ¿Te das cuenta? Porque el diablo también ora en lenguas, varón. Sin embargo, los cristianos piensan que el que habla en lenguas, ay, qué espiritual es una persona muy ungida de Dios, tiene el Espíritu Santo porque está hablando en lenguas. Y no es así, varón. Por esa misma razón, la palabra de Dios dice bien claro que tú tienes que interpretar, tiene que haber un intérprete, varón. Jesús Adonai ki leolam hasod. Ya ves, estoy hablando en lenguas. Jesucristo, bendito sea por siempre.
Tiene que haber una interpretación. Kileolam Hasdo, bendito sea por siempre. Jesús Adonai, sea adorado Jesucristo. ¿Vamos entendiendo? Pero si yo estoy solo en mi cuarto, ojo, y de repente me soy movido a hablar en lenguas, ahí es donde yo tengo que no necesitar un intérprete. ¿Para qué lo quiero? Si está nada más Dios conmigo. Hay veces que estoy corriendo allá en el sur de Monterrey, allá junto al río La Silla, allá saliendo para Santiago. Y estoy en el bosque corriendo y de repente estoy hablando en lenguas corriendo. Estoy yo solo. No necesito intérprete. Pero yo le digo a Dios, Señor, gracias porque esta es una señal de que estoy contigo entonces. Pero te voy a decir, varón, acá para la raza de sol, ¿cuál es la primer lengua nueva que vas a hablar? La lengua que ya no miente, la lengua que ya no maldice, que ya no dices malas palabras. Esa es la lengua más importante todavía. En este caso aplicable para ustedes. ¿Sí saben qué significa esto? ¿Me amarro un qué? Una cinta del zapato. Que ya no voy a decir una mala palabra. ¿Verdad que sí? Y por mis pantalones, ya no. Yo tengo personas que me han ayudado a salir que a veces yo soy demasiado apasionado, demasiado varón, demasiado, y a veces tan apasionado que me salgo de las casillas y ¡hey! Espérame tantito. ¿Sí me explico? Tengo personas que me han ayudado a tranquilizarme, varón. O si el mismo Moisés, cuando Dios le escribió las tablas de la ley, con el dedo de Dios que le escribió las tablas, venía Moisés bien contento y de repente encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Imagínate, varón. Agarró Moisés las tablas que Dios había escrito con su dedo y se las partió en su Mauser al becerro. Estaba más diarreico que nunca ese Moisés, por no decir otra cosa. Estaba súper enojadísimo Moisés. Pues sí. Oye, nada más se desaparece Moisés unos días porque se fue allá al monte, el monte Sinaí, a hablar con Dios. Y ahí fue donde Dios le dio las tablas. Y nada más en lo que se tardó, ya la gente dijo, no, pues ya no vino Moisés. Pero bueno, vamos a designar un líder. A ver, todos brínquenle con el oro que tengan. Y todos empezaron a aportar el oro y empezaron a formar un becerro. Y después que formaban el becerro, se postraban a adorar al becerro y lo ponían como un dios. Y Dios le dice a Moisés, hey, apúrate, porque allá abajo el pueblo ya está adorando un becerro. Y fíjate, dice el mismo Dios, están adorando un becerro. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Cómo que están adorando un becerro? Dios sí se enojó. Es más, Dios le dijo, según ahí dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Moisés, voy a destruir ese pueblo. No, Señor, espérate, arrepiéntete. O sea, Moisés pidiéndole a Dios que se arrepienta. Arrepiéntete, Dios, porque si tú matas a tu pueblo que sacaste de Egipto, los de egipcios allá van a decir que para eso los sacaste de Egipto, para matarlos en el desierto. Ok, muy bien. Bueno, pues apúrate y ve, pon orden allá de aquel lado. Pero ni siquiera Moisés se pudo contener, porque Moisés rompió las tablas en el becerro. No, si el ser humano, varón, yo por eso con todo respeto les digo, entre el universo y el ser humano, la estupidez en el ser humano es más grande que el universo. Te voy a decir por qué, varón.
Lo que separa a un ser humano entre lo cuerdo y la locura es el grosor de un cabello. Ahorita estás bien y mañana no te aseguro si estés bien. Por eso es bien importante estar en Cristo Jesús, varón. Porque en cualquier momento sucede una situación bien tremenda, una desgracia, por decirlo así. Me tocó conocer el caso de unas niñas de 14 años que iban a la secundaria a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ahí en Escobedo, ¿verdad? Iban cruzando la calle y de repente las atropellaron y murió una de ellas. Y la otra se llenó de pánico y de histeria. La otra, eran dos hermanitas. Cambió la vida por completo de las personas. Los padres llegaron y estaban inconsolables, varón. O sea, estás bien ahorita y luego de repente al rato, quién sabe, varón. De repente sucede algo que te cambia la vida para siempre, varón. Y te voy a hablar con franqueza, varón. Dios no es el bombero de nadie. Yo por eso les exhorto a las personas que se acerquen a Dios ahorita, que todo está, vamos a llamarle bien. Acércate a Dios. Ámalo por lo que es Dios, el creador tuyo, el todopoderoso creador del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Ámalo. No lo ames ni lo busques cuando ya tienes el agua en el cuello, ¿verdad? Porque eso se llama ¿qué? Conveniencia. Busca a Dios de corazón. ¿Te gustaría tener un amigo que nada más te busque por las cosas que le pudieras dar y no porque verdaderamente quiere ser tu amigo? Ya me están entendiendo. Entonces Dios es exactamente lo mismo. Dios se agrada con aquellos que lo buscan de corazón. Bien, vamos a ver la siguiente señal. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Uy, serpientes. ¿Cuál es tu reacción cuando veas de repente un tiburón de cascabel que viene ahí? ¿Sientes miedo, verdad que sí? Hasta gritas. El miedo hay que saberlo controlar, ¿verdad? El miedo es un sensor automático del cuerpo que te alerta contra algo, pero no debe de estar alertado, ¿verdad? Porque cuando una alerta se queda pegado el botón. ¿Qué sucede con los carros que tienen un claxon? Pones el claxon cuando se necesita llamarle la atención a otro que te mire, estamos entendiendo. Pero si el claxon del carro se queda pegado y está pi, te van a respingar todo el mundo, te van a decir, ya, arregla ese mugrero. Entonces, el miedo, varón, hay que saberlo controlar. Una cosa es que cuando ves la víbora de cascabel, el viborón tremendo de cascabel que va ahí y te alertas, ok, sí, te alertas, pero vas a empezar a trabajar sobre lo que te alertó, varón. Ok, luego piensas, tengo que ver la manera de cómo atrapar a esa serpiente, porque si la dejo ir, me puede morder después o más al rato, o alguien de mi familia, uno de mis hijos, qué sé yo, y va a ser una catástrofe bien tremenda que no me la voy a perdonar por haber tenido miedo. Entonces hay que saber diferenciar, varón, entre el miedo y el pánico. Porque el pánico, ¿sabes qué es lo que te hace tener pánico, varón? Decir, no, ya no quiero salir al patio porque me sale la víbora. Ese ya está, ese es un miedo enfermizo.
¿Estamos entendiendo, varón? ¿Y qué les dije hace rato? Al diablo no hay que tenerle miedo. Ok, no, pues sí, está tremendo la lucha con el diablo, pero... Entonces, te ve la serpiente y lo primero que hace es... y está lista para aventarte la mordida. Pero tú tienes inteligencia y el animal no. ¿Estamos entendiendo? O sea, tú tienes que ser prudente. Bueno, voy a agarrar una vara grande y en forma de horqueta y órale, de ahí veo y no la voy a agarrar de la cola, obvio, sería muy tonto hacer eso, ¿sí me explico? O sea, es a lo que yo voy. Tú tienes cerebro y la serpiente no. Entonces tú te vas a ir sobre la cabeza y ya cuando agarres la cabeza, ahora sí, bueno, la agarras y la destruyes. O ahí mismo agarras la cabeza y le empiezas a matar en la cabeza, ¿verdad? La Sociedad Protectora de Animales va a decir, eres un salvaje, eres un animal. ¿Sí me explico? Pero espérame, es que yo no la quiero en mi casa ni tampoco la quiero dejar ir porque pues va a picar a otro, qué sé yo, y me voy a sentir culpable. Llamar a las autoridades lo que pueden hacer es llevarla al cerro y allá la dejan ir y al rato viene otra vez. No tenerle miedo. Al diablo no hay que tenerle miedo. Tienes que aprender a controlar tu miedo, varón. Todos tenemos miedo de algo, pero no se te olvide que el miedo es igual que el dolor de cabeza. ¿Qué es el dolor de cabeza? El dolor de cabeza es un ¿qué? Es un sensor. Cuando tú tienes un fuerte dolor de cabeza, ay, me duele mucho la cabeza, y luego cometes la imprudencia de decir, bueno, déjame buscar una aspirina para quitarme el dolor de cabeza. Espérame, plátano, el dolor de cabeza te está enseñando que hay algo que estás mal, que hiciste incorrecto. Investiga por qué te duele la cabeza. Bueno, me duele la cabeza porque, ya sé qué fue, es que no he comido. No has comido, te duele la cabeza. Ya sé por qué, es que nada más dormí 2 horas. Te duele la cabeza porque andas desvelado. O sea, el dolor de cabeza te está alertando contra algo. No es para que tú lo desconectes con una pastilla. ¿Estamos entendiendo, varón? Identifica cuál es el problema, porque es tan noble el cuerpo humano que lo que hace es avisarte. ¿Qué sucede con la cruda? Cuando tú te emborrachas y al día siguiente andas... ¿Verdad que sí? Sí les ha pasado, ¿verdad que sí? Okay. ¿Creen que es divertido estar emborrachándote una noche antes y al día siguiente... Pues no, ¿verdad que no? O sea, yo no le encuentro sentido, con todo respeto. O sea, me hace muy estúpido saber que al día siguiente voy a amanecer todo crudo y vomitándome y malo de la panza y dolor de cabeza y todo. Pues claro que el cuerpo te está protestando, varón. ¿Cómo quieres que te hable el cuerpo si no es mediante una protesta? Entiéndelo, varón. No castigues el templo de Dios, que es tu cuerpo, varón. Sí saben que el cuerpo es templo de Dios. Está escrito en la palabra de Dios que el cuerpo es templo de Dios. No le encuentro sentido a embriagarse, hermano. Y luego que al día siguiente te duele la cabeza. Lo que sí ahí me pierdo un poquito, y a lo mejor ustedes me pudieran ayudar, es no sé qué se siente al día siguiente de estar bajo un efecto de una sustancia, una droga, si también te duele la cabeza o si también duele la cabeza. ¿Mande? Andas de mal humor. Andas de mal humor. Todo te molesta. Pero sí sabes por qué, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo número 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. O sea, andas de mal humor porque hay algo que entró en ti que te pone fúrico. Acuérdate que el carácter y la personalidad de los demonios es la agresividad, las malas palabras y cosas así, ¿sí me explico? Entonces, tú aprendes también a discernir las señales
de lo que estás mal. A ver, estoy totalmente enojado, es porque no tengo paz. Si no tengo paz es porque Dios no está conmigo. Porque cuando tienes paz es la señal de que Dios está contigo. Y reflejas el carácter y la personalidad de Dios cuando tienes paz, porque Dios está contigo. Pero cuando no tienes paz, varón, andas de mal humor y andas echando madres por todos lados y andas con muchos problemas, varón, por lo mismo, porque Dios no está contigo. Entonces, o reflejas el carácter y la personalidad de Dios, o reflejas el carácter y la personalidad del diablo. Bien sencillo, tú sabes cuál es el carácter y la personalidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Es muy fácil saber qué es lo que tienes. No necesitas un psicólogo. Aprende a discernir las señales. ¿Cómo te sientes? Entonces, después de haberse drogado uno, ¿hay dolor de cabeza? ¿Sí o no? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y entonces sí hay dolor de cabeza. Ahora la pregunta es, o dolor de estómago también. Huesos. No, pues sí, está bien tremendo, ¿no? Sin ganas de levantarte. Sin ganas de levantarte, andas todo así. Y como dice el varón, de mal humor. Lo más feo es ese vacío que sientes después. Exactamente. El vacío. Sí. Y la secuela de los daños que causaste. Ándale, esa es la respuesta, la cruda moral. O sea, el recuento de los daños. A ver, mamá, ¿a poco te torcí el pescuezo? Y está la mamá acá con un... Sí, mijito, y me dijiste hija de quién sabe qué. Y mira, tengo aquí un moretón, me diste una patada. Mamá, yo hice eso. No vale la pena, varón, sinceramente. No vale la pena. Sinceramente, recapacite, no vale la pena, varón. Por eso Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: no me dejes caer en tentación, porque el diablo quiere usarte para sus fines. No se lo permitas. ¿Estamos de acuerdo? Ya menos se va el tiempo, Eva. Ya por último, entonces, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Me acordé que a mí un tiempo había una mujer muy guapa, por cierto. Sí, era muy guapa, pero no me gustaba porque era media brujilda. ¿Sí me explico? Estaba media loquilla y era media de hierbas y cosas así, ¿verdad? Media brujilla la tipa, pero guapísima. No, pues yo le tuve miedo más que nada. Bueno, no miedo, sino así, haz de cuenta, así como que de lejecitos. O sea, me caso con una hija del diablo, no creo que sea lo más recomendable. Pero se enojó tanto porque le dije que no, porque me tiró el perro, haz de cuenta. Me dijo, ¿cómo es? Vamos a hablar. Y quería, como dice Roberto Carlos en su canción, cama y mesa. ¿Sí? Así que, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Pero ahí sí me tembló la canoa, bro. Y no es que sea hidrocanoico, pero pues me tembló, o sea, no, una hija del diablo no me quiero meter. Y ella, ¿sabes lo que hizo? Fue con un brujo y dijo: mira, aquí te tengo todo lo que necesitas para que le pongas a él. ¿Sabes qué me quería poner? Una disfunción eréctil, para que no me metiera con ninguna otra mujer. ¿Te das cuenta lo mala que es la tipa? O sea, si no es conmigo, con nadie. No lo logró, por cierto, ¿verdad? No lo logró. No, pues te das cuenta en las mañanas que amaneces más acá que...
El burro en primavera se queda corto, ¿verdad? Ahí me di cuenta que no hizo efecto lo que quería hacer, pero lo quiso hacer. ¿Y sabes qué fue lo que dijo? Le dijo el brujo a ella: oye, espérame, este hombre no puedo tocarlo porque es un hijo de Dios. Tiene un Dios más poderoso que las fuerzas que yo recibo. Y ahí me acordé lo que dice este pasaje bíblico. Si alguien te quiere hacer algo malo, no va a prosperar. Porque hay una protección del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo alrededor tuyo. El malo no te puede tocar. Y la mujer estaba bien enojada y le dijo: ven, te doy más dinero si quieres. Dijo: mira, te estaría quitando tu dinero. Con ese hombre no puedo. No puedo. Ya te lo expliqué, porque tiene un Dios más poderoso que lo que yo puedo tener de las fuerzas que recibo. Del mal, obviamente. Se los comparto, varones, para que ustedes estén protegidos. O sea, estar en Cristo Jesús tiene muchos beneficios. Pero tú no vas a seguir a Jesucristo por los beneficios, tú vas a seguir porque lo amas. Amén. Y los beneficios es la consecuencia de tu amor genuino por Dios. A Dios no lo vas a engañar, te lo aseguro, varón. Dios sabe quién nos sigue por amor. A Jesucristo tienes que seguirlo porque es el Hijo de Dios, porque es el poderoso Señor y Salvador que Dios ha mandado para que tú seas salvo, varón. Tengas salvación y vida eterna. Entonces, y yo le digo a Jesucristo: yo te sigo por todo lo que me has enseñado, Señor, por todo lo que has hecho por mí en esa cruz del Calvario. O sea, si sabes que tu problema, cualquiera que sea, varón, incluyendo adicción, lo que sea, Jesucristo ya lo pagó en la cruz. O sea, tú no tienes por qué estar batallando con una adicción si ya Jesucristo pagó en la cruz, varón. Nada más sostente en el momento de la prueba, varón. Y dile al diablo: no, no, no. Y si quieres embriagarme o drogarme, dáselo a tu abuela, ya, drógala a ella. Sí, varón, es que sí. ¿Por qué quiere hacer caer a gente y no hace caer a su propia familia? A nadie le va a gustar ofrecerle droga a su propio hijo, ¿verdad que no? A nadie. Nadie quiere ver a su hijo caer. Aunque sí existe la torpeza de padres de familia que consagran sus hijos a santa muerte, varón, sabiendo que es el mismo demonio que están consagrando. Y a lo mejor tú eres uno de ellos y no te has dado cuenta, varón. ¿Estamos entendiendo? Podemos nosotros acarrear un pasado que ni siquiera nosotros sabemos. ¿Qué sucedió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? Pudieron haber sucedido muchas cosas. Te pudieron haber consagrado a santa muerte o a demonios o a virgencitas o santos de tu devoción, y es igual que consagrarse a demonios. Porque Dios dice: yo soy el único Dios, a mí nada más me vas a adorar. Nada de vírgenes, nada de santos. Tú no necesitas una virgen o un santo para llegar a Cristo. Cristo no necesita intermediarios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya es el intermediario entre tú y Dios. Entonces, varón, ya para finalizar aquí, sobre las manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Obviamente manos santas, ¿no? Sobre los enfermos pondrán tus manos y los enfermos sanarán. Hay dos tipos de enfermos. Bueno, tres. El enfermo que está pasando por una lucha, el enfermo que está pasando por una prueba y el enfermo que está pagando sus propias consecuencias debido a su imprudencia. ¿Sí?
Hay que saber diferenciar las tres: lucha, prueba y torpeza. Torpeza es cuando te pasaste la vida comiendo chicharrones, barbacoas, menudos y se te taparon las arterias por burro. Sí, se te taparon las arterias. Es bien tremendo cuando se tapan las arterias, ¿no? Porque se te puede, fíjate, se te puede tapar una arteria del corazón, o se te puede tapar una arteria del cerebro, que son los accidentes cerebrovasculares. Y cuando bien te va, se te puede tapar una arteria del pájaro azul aquel. Y ni con la lámpara de Aladino se para ni nada, ¿sí me explico? No hay erección, porque tú mismo obstruiste con grasa los ductos que alimentan ese órgano. Hay que tener mucho cuidado. Hay medicamentos, pero yo no sugiero mucho los medicamentos, ¿no? ¿Sabes qué es el mejor destapador de grasas en las arterias y en los vasos sanguíneos? El ajo en ayunas. Machácate unos 2 dientitos de ajo o un ajo grande, machácalo y ahí déjalo reposar unos 2 minutitos, y mientras pártete unos 3 limoncitos en un vaso con agua. Si tienes aceite de oliva, ponle aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva, un poquitito, porque a veces cae pesado el aceite de oliva, pero en agua también es muy recomendable, agua de preferencia no fría, tibiezona. Entonces exprime los 3 limones y el ajo machacado, cómetelo como si fuera pastilla. Trágatelo, no lo mastiques porque no se te va a acercar ni el zorrillo. ¿Sí? No lo mastiques, pero trágatelo como si fuera una píldora el ajo. Y el agua con limón. Acábate todo el vaso con agua. Los 3 limones ahí. Nada de azúcar, nada de andar así. Se empieza a destapar todo el mugrero. Y andas bien del cerebro, por si hay una obstrucción por ahí, se deshace la obstrucción. Esto hazlo 3 veces a la semana al principio, 3. Y luego después ya lo vas reduciendo, ¿verdad? Cuando es tu primera vez, lo haces una vez por semana, una vez. ¿Por qué? Porque puede que se disuelva algo del cerebro y después ahí andas batallando con que eso no se disolvió bien y ahí andas queriendo tener algún problema. ¿Sí me explico? Por eso es una vez a la semana. Si ya ves que no te pasó nada, hazlo 2 veces a la semana. Y luego 3 veces a la semana y después vuelve nada más a una vez por semana. Porque el ajo es excelentísimo, te soluciona 14 problemas de enfermedades que pudieras tener, el ajo. Parásitos y mugrero y medio. A mí me ha ayudado mucho el ajo. Dios por eso puso los remedios naturales para que pudieras tú proveerte de salud, varón. Porque también el cuerpo necesita minerales, también necesita magnesio, y el ajo tiene un ingrediente que se llama lisina, y esa lisina está muy interesante. El tomate tiene licopeno, y el licopeno te ayuda para la próstata, te fortalece la próstata, el licopeno. Entonces, sí sabes que tarde que temprano todos vamos a tener algún problemilla ahí con la próstata. Bueno, si tú acostumbras el tomate, el licopeno, el saupalmeto, que también viene en algunas raíces, o sea, puedes tú mismo ir comprando medicamentos que son raíces naturales de la misma tierra para tú mismo estarte protegiendo, ¿verdad? Y porque si tú no cuidas la próstata, varón, te vas a dar cuenta cuando llegas a cierta edad, 40, 45 años, cuando el flujo de orina empieza a debilitarse.
Entonces ya sale el chorrito ahí muy apenas. En los casos críticos sale como... Así sale la orina. En chorritos. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Haz de cuenta que te empiezan a cantar la del ping-pong, ¿verdad? ¿O cuál es? Entonces, pero cuando tú te previenes con ajo y con el sopa palmetto y con la arginina y con la maca peruana y con todo eso, varón, hombre, ¿para qué les digo? ¿Para qué les cuento? Porque después se alborotan los chavos estos. Bueno, por último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales. ¿Cuántas señales fueron? Mira, en mi nombre echarán fuera demonios, es la primera. Hablarán nuevas lenguas, la segunda. Tomarán en sus manos serpientes, sí, es la tercera. Si bebieren cosas mortíferas no les hará mal alguno. 4. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Son 5 señales, ¿verdad? Que determinan si verdaderamente tú eres de los que creen en Jesucristo o si eres de los que le creen a Jesucristo o creen verdaderamente en Jesucristo, ¿verdad? Verdaderamente. Es con la finalidad, varones, de que ustedes se pongan las pilas y que ustedes verdaderamente sigan a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Estas señales el diablo se las respeta. Si el diablo sabe que tú estás fortalecido en estas señales, es más, nada más con verte va a gritar y se va a querer ir. ¿Qué fue lo que pasó con el gadareno aquel cuando vio que bajó Jesucristo de la barca? ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a gritar. ¡Ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Fue lo primero que le dijo. Se apanicó. Chequen ahí en el Evangelio de Lucas y se van a dar cuenta que el que se apanicó fue el diablo. El diablo es el que les debe de tener miedo a ustedes, no ustedes al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso tienes que permanecer en Cristo. ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Porque todo lo puedes en quién. ¡En Cristo lo puede! Porque con Cristo eres más que ¿qué? ¡Vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo han confesado y está escrito en la palabra de Dios que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo también. Pero ojo, varón, mucho ojo, porque continúa diciendo Mateo 18:18 que todo lo que tú desatas en la tierra se desata en el cielo también. Si tienes por ahí una cuentilla pendiente con el diablo a través de Santa Muerte o de Virgen o cualquier de este tipo de modalidad, varón, arrepiéntete, cancélalo, destrúyelo en el poderoso nombre de Jesucristo, varón. Alguna ouija o algo que hayas jugado alguna vez, también arrepiéntete y destruye ese mugrero. Si es que todavía lo tienes, hay que tirarlo y quemarlo, no se te olvide, varón. Son cosas que tienes que hacer para que tú puedas verdaderamente ser libre. Tienes que destruir, al quemar todo ese tipo de cosas. Si tienes una imagen de Santa Muerte, cosas, tienes que quemarla, varón, para que el diablo se dé por repudiado de parte tuya. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, el diablo ahí va a estar queriendo insistir, sabiendo que ahí lo tienes todavía. ¿Bien? ¿Permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Porque todo lo puedes en quién. ¡En Cristo me fortalece! Porque con Cristo estás más que ¿qué? ¡Vencedor! Vencedor. Así sea en el poderoso nombre de Jesucristo. Un fuerte abrazo en el poderoso nombre de Jesucristo. Vamos a orar para terminar.